Parkinson, más allá de los síntomas. Programa especial con Luz Nereida Vélez desde el Manatí Medical Center. El Parkinson va más allá del movimiento. Es una enfermedad neurodegenerativa que también impacta profundamente la salud mental de quienes la viven día a día. Ansiedad, depresión y trastornos del sueño son solo algunos de los retos emocionales que enfrentan tanto pacientes como cuidadores. En el marco del impacto emocional del Parkinson en estos pacientes, conversamos con la doctora Carla Narváez, neuropsicóloga, sobre cómo apoyar el bienestar emocional en esta condición. Parkinson, más allá de los síntomas. Programa especial con Luz Nereida Vélez. Nuestro cuerpo trabaja en conjunto con una parte física, pero también con una parte emocional y mental. Y esa parte no la podemos dejar fuera, sobre todo cuando de condiciones que son por el resto de la vida, crónicas que no tienen cura, se refiere. Esas emociones muchas veces se trastocan cuando nos dan diagnósticos no esperados y nos dicen, o usted tiene cáncer, o usted le dio un ataque cerebrovascular, o usted tiene una condición del corazón incurable, o algún trastorno neurológico por el resto de su vida. Para hablar de cómo incide esas emociones en esas condiciones, sobre todo el Parkinson, me acompaña la doctora Carla Narváez, neuropsicóloga. Buenos días, doctora. Buenos días, gracias por invitarme. Y bienvenida aquí a Vivir con Salud y a este programa especial. ¿Cómo afecta emocionalmente a una persona cuando se le dice su diagnóstico es Parkinson? Mira, esa es una excelente pregunta, Luz Nereida, porque básicamente una de las cosas que tenemos que tener en consideración es que las personas con Parkinson o la enfermedad de Parkinson, que es un desorden de movimiento que, ¿verdad?, ataca todas las destrezas de la motricidad de nuestro cuerpo, una de las cosas que más se ven afectados es, ellos entran como en un estado de shock. Y es normal, ¿no? Porque lógicamente el identificar una condición de esa magnitud. Y la próxima fase que entramos es en lo que es la tristeza, la depresión, vamos a tener ansiedad. Y muchas de las cosas que tenemos es apatía. ¿Y por qué la apatía? Porque perdemos el interés en empezar a socializar con otras personas, a salir. Porque ¿qué van a decir de este movimiento que estoy teniendo? ¿Qué la gente va a pensar? El ir a restaurantes, por ejemplo, y quererme comer a lo mejor algo y no poder hacerlo. Así que esas son de los indicadores que inicialmente comenzamos a ver en estos pacientes, donde comienzan a tener unos indicadores, a veces quizás leves, movimientos inusuales en la mano, que quizás lo podemos, ¿verdad?, balancear con meter la mano en el bolsillito, pero según va elevándose la condición, esa motricidad se va complicando más, así que la frustración, la irritabilidad va exacerbándose. No, y me imagino que también el miedo a que se burlen porque no puedo coger bien el cuchillo o el tenedor o la cuchara, o que si voy a coger, ¿verdad?, algún emparedado, alguna hamburguesa, se me caiga encima de la mesa y pase una vergüenza, que la gente empiece a mirarme de manera. Yo me imagino que esa autoestima se le baja por completo y definitivamente ese estado de depresión muchas veces podría llegar a ser severo. Correcto, y esa es una de las cosas que tenemos que literalmente estar nosotros trabajando día a día con ellos. La depresión, esa autoestima, como bien menciona, esa dificultad para cómo voy a manejar mis destrezas del diario vivir, el aseo personal, el bañarme, el comer, el cepillarme los dientes, de tal manera que yo no me sienta, ¿verdad?, incapaz de poder hacerlo, porque reconociendo que cada esa motricidad aumenta. Y adicional a eso, los pacientes pueden desarrollar lo que nosotros conocemos como una serie de unos ataques de pánico. Y me refiero a que, ¿verdad?, ya el paciente comienza a identificar, ¿verdad?, cuando tiene la recaída, cuando ya el efecto del medicamento se le está yendo. Y entonces tienen esta necesidad de, no, me tengo que tomar el medicamento. Y no, si es cada 4 horas, pues es cada 4 horas. Pero a veces muchos pacientes me la quieren tomar a las 3 porque ya a la hora están perdiendo el efecto y no quieren comenzar con el movimiento. Y eso pues también conlleva un proceso que hay que trabajar. Sobre todo si son personas que a lo mejor son jóvenes, ¿verdad? Y cuando yo digo de personas jóvenes que están entre los 40, esa década de los 40 a los 50, exactamente, que lamentablemente hemos visto infinidad de pacientes con Parkinson empezando a los 30 años, 32, y ya a los 40 pues ya están en unas etapas, ¿verdad?, avanzadas y con medicamentos. Pues uno todavía se siente útil, uno se siente productivo y muchos de ellos todavía continúan trabajando. Entonces yo me imagino que por eso es que quieren tomarse la medicina rápido. Entonces le entra esa ansiedad y los ataques de pánico no son nada buenos. Correcto.
Y eso viene acompañado que a veces, como bien mencionas, los pacientes que quizás son más jóvenes, que todavía quieren ser útiles laboralmente, presentan dificultades expresando, porque cuando la motricidad va exacerbando se pierden dificultades faciales, así que entonces las expresiones faciales como tú y yo tenemos, ¿verdad? En este momento ¿verdad? De tristeza, de alegría, de hasta de movilidad para poder tragar, etcétera. Así que esas son serie de cosas que realmente hay que ir trabajando con el paciente y también con el cuidador. Y presumo que si le dan esa sensación, ¿verdad?, de ataques de pánico, el problema es que entonces puede exacerbar un poco su Parkinson. Correcto. Y no necesariamente hay tener que estar pendiente en nosotros identificar o es la sintomatología o es la parte emocional que está coaccionando a la misma vez. ¿Cómo entonces, ¿verdad?, esos cambios químicos y neurológicos inciden en ese estado emocional del paciente? Mira, van a incidir básicamente en donde este paciente vamos a tener efectos de motricidad más exacerbados. O sea, este paciente que va a tener ese problema emocional que estamos conversando, eventualmente tú te vas a dar cuenta que se pone más rígido porque literalmente su cuerpo ya está predispuesto ante un proceso emocional. So, una de las cosas que siempre se les recomienda a ellos es como que imagínate que te vas a levantar y cuando vas a levantarte, imagínate que vas a correr. Y emocionalmente nuestro cerebro, cuando identificamos un peligro que tenemos que correr, como que nuestros motores se exacerban para, ¿verdad?, el ataque. Y es esa idea de nosotros anteponernos y no necesariamente permitir que esa dificultad nos acapare antes de que realmente, porque entonces estamos luchando con la destreza, el problema motor más lo emocional. Exacto, y entonces me imagino que pues algunos de los síntomas del Parkinson entonces se pueden exagerar un poquito Correcto, más. Sí. O sea, que entonces es un problema. ¿Cómo también el Parkinson, doctora, puede afectar esa memoria, puede esa concentración que supone que uno tenga y también lamentablemente nuestra comunicación? O sea, no solo la escrita, sino el lenguaje, el hablado, lo verbal. Pues mira, qué bueno que me preguntes eso. Una de las cosas que los pacientes con Parkinson también se afectan, aparte de la motricidad y lo emocional, es memoria. Y la memoria, podemos estar aquí un buen rato hablando de eso, pero dentro de la memoria, básicamente, la memoria que ellos más se ven impactadas es la memoria inmediata, que es esa memoria donde literalmente este paciente comienza a olvidarse de ciertos procesos. Y entonces nosotros nos tenemos que cuestionar cuando hacemos las evaluaciones, ¿es un problema meramente emocional o es de memoria? ¿Por qué? Porque muchas veces cuando comenzamos a evaluar al paciente nos damos cuenta que el paciente literalmente tiene tanta y tanta ansiedad o depresión que es lo que me está exacerbando este problema de memoria. Sí tenemos que tener en consideración que el paciente de Parkinson promedio es un paciente adulto mayor, así que lógicamente, ¿verdad?, tenemos un proceso que también podríamos estar considerando y a eso también le tenemos que añadir la educación. Es un tema que ya la neurociencia ha indagado, mientras menor el proceso educativo, pues lógicamente menos neuroplasticidad va a existir, por lo tanto más propenso está ese paciente a tener problemas de memoria y lo mismo entonces a su vez. Así que eso es una de las cosas que también ¿qué pasa? Como bien mencionaste la parte de la expresión, una de las cosas que se afecta mucho en estos pacientes es lo que yo reconozco como el fenómeno de la punta de la lengua. El paciente quiere decirte algo, te quiere verbalizar algo, pero neurológicamente le cuesta encontrar la palabra. Así que te va a describir toda la funcionalidad. Un ejemplo te puede decir, por favor, búscame la cosa esa con la que se barre, pero no te puede decir la palabra escoba. Así que por ahí a veces comienzan muchas veces estos indicadores de estos problemas. Eso le puede pasar a uno, claro, en momentos determinados de la vida, sí, no sí, necesariamente por el Parkinson. Esta enfermedad, ¿cómo afecta esa identidad, esa autoestima, esa autonomía del paciente? Porque entonces ya si no me puedo mover adecuadamente, si no tengo el balance, si no tengo el agarre, si no me puedo comunicar, pues entonces ya no soy autosuficiente. Correcto, y ahí es que entonces viene lo que mencionamos al principio, esa baja autoestima, que estos pacientes empiezan a experimentar, esa apatía, esa interacción social, esa falta de, perdón, que no se sienten que tienen calidad de vida, y entonces comenzamos ahí a buscar los recursos que han ido innovando, no tan solo en la farmacología, sino también en los procesos quirúrgicos y de la neurocirugía, que verdad ya ustedes han hablado en otro segmento. Y que me imagino que entonces ustedes como neuropsicólogos los ayudan en ese proceso. Correcto. Una vez, ¿verdad?, se determina que es un candidato a una, ¿verdad?, cirugía para el implante, ¿verdad?, de un neuroestimulador, pues hay que trabajar también, ¿verdad?, sí, para que el paciente entienda bien, comprenda y esté emocionalmente preparado para lo que va a vivir. Una de las cosas que nosotros trabajamos en ese proceso, si el paciente, ¿verdad?, es un posible candidato para el proceso quirúrgico, es que nosotros lo tenemos que evaluar en todas las funcionalidades neurológicas, memoria, atención, concentración, lenguaje, emociones, destrezas del diario vivir,
vivir, emocionalmente, cómo está, sensorial, para nosotros poder identificar si ese es un buen recurso, un buen candidato para la cirugía. O sea, que pueda después de salir esa cirugía, salir airoso y sobre todo comprometido consigo mismo. Exacto. Para mejorar. ¿Cuán importante es ese entorno familiar? ¿Cuán importante es ese apoyo que pueda tener, ya sea de la pareja, ya sea de unos padres? Pues porque aunque sea una persona a lo mejor de 30 y pico, que se le diagnostique 40 años, puede estar viviendo con papás por diferentes circunstancias. Claro. Pero ese apoyo, ese entorno, ¿cuán importante es en una condición como esta? Sumamente. Yo creo que no tan solo en la condición de Parkinson, yo creo que en cualquier condición de neurodegenerativa, la familia es crucial para la actitud que va a tener ese paciente, porque la rehabilitación en estos pacientes, ¿verdad? Como quizás ya mencionaron mis colegas, es bien importante la terapia ocupacional, la terapia física, la terapia del habla y la terapia psicológica envuelve un proceso donde no tan solo el paciente, sino el cuidador, hay que asistirlo, hay que ayudarlo y muchas veces nuestros cuidadores se queman, ¿verdad? Y a veces no tienen necesariamente las herramientas, así que es parte de nosotros brindárselas para que entonces ese paciente tenga una mejor recuperación. O sea que ustedes no solo trabajan entonces con el paciente, sino a veces hay que trabajar con ese cuidador o esa pareja o el familiar más cercano que está cerca de ese paciente. Grupos de apoyo con ellos, correcto. Sí, porque es verdad lo que usted dice, los cuidadores también, ¿verdad? Se queman y sufren las emociones, o sea, ¿qué se recomienda? ¿Qué estrategias podemos recomendar para poder entonces trabajar y ayudar a ese paciente a adaptarse a su nueva realidad de vida? Mira, una de las cosas que podemos hacer, yo siempre digo que es empezar desde lo más sencillo. Vamos desde la casa, por ejemplo. A veces lo más sencillo es empezar a adaptar la casa. Si estamos conscientes que una de las cosas por donde nos comenzó el movimiento o el desorden fue inferior, o sea, es en la ambulación, pues tener alfombras en el hogar no es apropiado, porque estamos riesgos a caída. Así que el baño yo creo que es el lugar favorito para un proceso, un riesgo de caída, así que el baño hay que entonces adaptarlo con las barreras adecuadas, toilets que a veces son muy bajitos, pues ponerlos un poco más elevados, adicional a eso, enseñarle al paciente, al cuidador, una parte bien importante, la parte de la alimentación, ¿verdad? Porque como esto es un problema de un desorden de movimiento, también nos afecta a los intestinos y muchas veces tienen problemas para evacuar, así que, ¿verdad? Si tenemos también problemas para evacuar, pues la alimentación tiene que ser bien importante, claro, porque esos son detallitos que, ¿verdad?, nos afectan. Y yo siempre digo que es cuestión de empezar lo más sencillo. Tienes escaleras, pues entonces vamos a colocar entonces, ¿verdad?, unos elevados. Y siempre yo soy de las que le pregunto, ¿cómo es tu casa? Desde 2 niveles, de un nivel, ¿cómo es tu cuarto? ¿Qué tan accesible es la puerta de tu baño? ¿Verdad? Porque si eventualmente a lo mejor ahora no estás usando un andador o estás usando el silla de ruedas, pero sabemos que vamos a llegar a eso, pues ¿cómo vamos para que sistemáticamente no te llegue todo como que de cantazo, como que tuve la pérdida? No, pues vamos a ir temperando, como si estuviéramos haciendo remodelaciones a la casa, ¿verdad? O sea que debemos ir poco a poco, doctora, haciendo esos cambios, claro, para entonces poder acomodar mejor ese paciente y poder tener esa movilidad que se necesita y el espacio, ¿verdad?, para poder moverse y que no se nos vaya a caer. Correcto, porque una caída nos complica el escenario. No, y si es una persona ya con otras condiciones comórbidas, entonces pues vamos a tener unos problemas más serios. Claro. Porque podemos tener una persona con problemas de Parkinson, pero si a la larga tiene una artritis severa. O si tiene diabetes, o si sencillamente adicional a eso tiene otras condiciones metabólicas que me debilitan. Exacto. Pacientes con osteoartritis, o sea que problemas del corazón, cardiovasculares, correcto, o sea, un problema renal, o sea que son cosas que a la larga van deteriorando, que hay que ir, mire, poco a poco acomodando, ¿verdad? Exacto. Y buscando la vuelta de crear los espacios lo más seguro posible y tratar de que el piso y el suelo esté lo más, ¿verdad?, libre de cosas. ¿Cómo cuidamos entonces esa salud mental, tanto del paciente de Parkinson como de su cuidador? Lo más importante, yo diría, es nosotros, cada familia, yo digo que cada familia es un entorno, ¿verdad? Es conocer a la familia en el sentido de qué es lo que les gusta hacer, qué les gusta como familia trabajar. Yo he tenido trabajando con familias que le dicen, mira, a nosotros nos encantan juegos de mesa. Bueno, pues esas son cosas que nosotros podemos continuar haciendo. Es identificar las cosas que podemos continuar desarrollando y siempre tanto y cuanto estemos pendientes de la salud mental de ese paciente y del familiar. Y yo siempre exhorto a la familia a que no me limiten al paciente a dejármelo casa, citas médicas, porque literalmente
¿qué va a pasar como efecto? Nos vamos a enfermar emocionalmente, no tan solo el paciente, sino también el cuidador. Así que exhorto a que salgan. Mira, pues si no quieres ir a un restaurante, pues por lo menos un viaje turístico, vámonos por la isla. O sea, es cuestión de empezar a explorar otros procesos para que el paciente no se sienta tan deprimido en ese proceso que está trabajando, ¿no? Mire, nuestra mente tiene que ser cuidada, tiene que ser valorada, al igual que nuestras emociones. Le agradezco a la doctora Carla Narváez, neuropsicóloga, por toda esta valiosa información muchas gracias. Que nos ha traído en la mañana de hoy. Y usted, mire, aprenda a vivir, aprenda a entender que la ciencia médica tiene muchos avances y podemos lograr tener calidad de vida. Gracias, Manatí Medical Center, y a todos los médicos y pacientes que estuvieron en este programa especial. Será hasta la próxima, que su semana esté llena de bendiciones. Parkinson, más allá de los síntomas. Programa especial con Luz Nereida Vélez desde el Manatí Medical Center llegó a ustedes con la colaboración educativa de la Fundación Parkinson Puerto Rico y el Instituto de Neurociencias de Puerto Rico y el Manatí Medical Center. Gracias por su sintonía.